Espera. Ya. Entonces tenemos aquí, la figura describe una larga tubería horizontal de 0,1 metros de diámetro interior, alimentada por dos corrientes de aire, que fluyen, nos da las propiedades de la corriente 1 y de la corriente 2, con el propósito de ser calentado gracias a 120 kJ por minuto, procedido a través del mecanismo de calor por la superficie exterior del tubo. Después dice que el aire caliente, bueno, en esta parte hay transferencia de calor. Y después nos dice que en la corriente 3 se alimenta una turbina y se descarga a la atmósfera. Entonces nos piden las propiedades de todas las corrientes y las propiedades de, bueno, de la variación de energía, de entalpía, energía cinética, potencial, el calor, el trabajo de compresión y expansión y el trabajo de eje. Así que vamos vamos a poner la tabla. Tenemos esa tabla. Y nuestro diagrama. Ya. Partamos primero. Sabemos que esto es un sistema abierto. Tenemos flujos. Por lo tanto, tenemos que trabajar con lo que es balance de energía. ¿Alguien tiene algún problema con identificar cada término del balance de energía? ¿O están todos claros con eso? Dice la gente. Yo con él ya. Ya, vamos a... Ya. Vamos a repasar. El balance de energía. Ya, tenemos que el balance de energía es de U más CK más CP. La sumatoria de igual 1 hasta N de QH más CK más CP más el trabajo más el Q menos P de B en D. No, me dio bien. Disculpa, Dime. en ese caso es con moles, ¿verdad? No. O sea, no lo tengo expresado en nada. Eso quería preguntarte, ¿cómo es la diferencia en ambas? Ya vamos a ver. Vamos a verlo ahora. Ya, este lado de acá, saben qué es la acumulación. Y bueno, todos ya deberían cachar más o menos que creo que esto les preguntaron en el taller con ejercicio de acumulación. Así que, bueno, esto es acumulación de energía interna, cinética y potencial. Ya, esta de acá, la verdad es que nunca he visto un ejercicio que tenga acumulación de eso. Siempre cuando hay acumulaciones se trabaja con la acumulación de energía interna. ¿Ya? Y bueno, acumulación de energía interna tenemos cuando tenemos, por ejemplo, una tubería que entra a algún tanque y el tanque no tiene salida. Entonces aquí se está acumulando. Pero si tenemos salida, la acumulación va a ser cero. Si tenemos, por ejemplo, en el caso del ejercicio que entra una turbina, la cosa sale, así que no hay acumulación. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta bien el término de la izquierda. Cuándo hay acumulación y cuándo no. Ya. Ahora tenemos el término de los flujos. Aquí el Q se puede expresar como QN o QM. Aquí el chat. Siempre que haya una entrada y una salida, la acumulación es cero, sí. Siempre que... Sí.
¿Qué pasa cuando los flujos de entrada y salida no son iguales? ¿Cuándo pasaría eso? Ah, ya, pero eso, cuando entran 5 flujos y salen 2, por ejemplo, eso se ve evidenciado en el balance de masa. Que el balance de masa es dn en dt igual a la sumatoria de I igual 1 de Q. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tú dijiste que entran 5, ya, bueno. Va a ser Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5 y salen 2 más Q6 menos Q7. O sea, menos Q6 menos Q7. La entrada menos la salida. ¿Ya? Entonces, y esto va a ser igual a 0 si es que no hay acumulación. Entonces, aquí se va a ver, esto se va a evidenciar en cómo se relaciona la entrada con la salida. Ya. ¿Queda claro con eso? Bueno. Y ahora, bueno, nos dice, sí, de nada. Tenemos el QN, como dije, y el QM. El QN es para flujo molar. Vale decir mol por hora. O mol, algo con mol partido en tiempo. El flujo, este es Q másico. Y esto sería kilo por hora. ¿Ya? Ahora tenemos, bueno, pregunta, ¿de qué depende de que yo lo exprese molar o másico? Depende de lo que pongamos acá. De lo que tengamos acá. Entonces, entalpía siempre vamos a tener. Siempre vamos a tener variación de entalpía. La pregunta es si hay variación de energía cinética y de energía potencial. Entonces, si tenemos energía cinética y energía potencial, expresamos los flujos como molares. Y si no tenemos, o sea, los flujos másicos, perdón, si no tenemos, lo expresamos molares. ¿Y por qué hacemos esto? Porque aquí el EK y el EP, que son la energía cinética y la potencial, las vamos a expresar másicas. ¿Y por qué la vamos a expresar másica? Porque si nosotros la expresamos másica, esto nos va a quedar un medio de la velocidad al cuadrado y esto va a quedar GH. Entonces, el término de M no lo vamos a utilizar. Y eso nos va a facilitar mucho las cosas. ¿Y dónde va a estar el M? En el flujo másico. Pero acá tenemos entalpía, lo usamos molar. ¿Por qué lo usamos molar? Porque generalmente los términos del CP están en molares. Para Si, tener eso, como tomar en cuenta esa energía potencial o cinética, hay que como mover el sistema. ¿A eso se eh, refiere? como me estás preguntando, ¿cuándo hay energía cinética y cuándo hay potencial? Claro. Ya. Energía cinética vamos a tener cuando el flujo tenga velocidad. Si el flujo no tiene velocidad, no hay energía cinética. Si tiene velocidad, hay energía cinética. Y la energía potencial está relacionada con la altura del sistema. ¿Cuándo vamos a considerar que haya energía potencial? Cuando nos digan que el sistema tiene una diferencia de altura. Por ejemplo, no sé, tenemos así supongamos que aquí entra un flujo y por acá sale. Y nos dicen que H1
respecto a H2 es 3. ¿Ya? Entonces, con H1 siendo acá y H2 siendo acá. Entonces, aquí nos dice que tenemos unas diferencias de altura. Por lo tanto, aquí estamos considerando... esperen un segundo. Ya, estamos considerando que hay energía potencial. Pero el caso que no nos digan que hay una diferencia de altura, nosotros decimos que el sistema está a la altura de la referencia. ¿Y qué pasa cuando uno dice que el sistema está a la altura de referencia? Que no hay diferencias de altura. Entonces nuestras variaciones de energía potencial van a ser 0. Siempre. Para ese caso. ¿Ya? Me he apuntado en el chat. Si tengo caudal, ¿se puede asumir relación de velocidad? Pero el caudal... el caudal, ¿qué unidades viene? Volumen por tiempo. Volumen por tiempo. Diferente a lo que viene... ¿cómo se llama? Por velocidad, pero sí, sí, ahí lo podemos asumir como si tenemos velocidad. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Por ejemplo, aquí en el ejercicio dicen que el aire entra a 50 decímetros cúbicos por minuto. ¿Y qué es eso? Nuestra velocidad. O sea, eso nos va a decir... No, mentira, esa no es la velocidad. ¿Dónde decía? No, pues nada que ver. La velocidad está acá. Acá la dice, en la tabla. La velocidad dice que el flujo 1 y el flujo 2 entran a 0,159 metros por segundo y el flujo 2 a 0,106 metros por segundo. Esto de acá, esto está en el flujo másico. Eso era... Estos son flujos másicos. Bueno, no son másicos en realidad, están en metros cúbicos, pero bueno, ahí hay que hacer conversiones y dejarlo molar. Pero la cosa es que aquí nos dicen que el flujo 1 con el flujo 2 vienen con una velocidad. O sea, aquí al tiro decimos ya, velocidad, entonces tenemos energía cinética. Y ahora, respecto al trabajo, ya, en este trabajo va a venir dado lo que es el trabajo de X. En el balance siempre lo vamos a expresar como signo positivo. Siempre. O sea, aquí. Este más siempre va a ir. El ejercicio nos va a decir si es un trabajo positivo o negativo. ¿Y cómo nos va a decir eso? Bueno, dependiendo del ejercicio. Bueno, en este ejercicio lo vamos a ver más adelante, que nos va a dar el signo. Pero en el balance siempre lo vamos a anotar como un más el trabajo. Y lo mismo para el calor. Siempre como positivo. Ya, dependiendo del ejercicio nos va a decir que es positivo o negativo, pero en el balance siempre se pone con un más. Ahora, no, más adelante van a haber efectos térmicos y ahí van a darse cuenta de qué signo toma el Q. Cristian, una Bueno, en este pregunta. caso tenemos, claro, si pierde calor el sistema, es negativo. Si absorbe calor, positivo. Entonces aquí lo ponemos más en el balance de energía, pero después después el Q tomamos las convenciones que tiene el curso. Si absorbe Q, lo ponemos positivo. Si absorbe negativo, o sea, ¿cómo se llama? Si
¿cómo se dice la palabra? Si libera Q, eso. Si libera Q es negativo. ¿Ya? Y bueno, este término aquí no... sobre la misma, ¿cómo sería un trabajo de eje? Ya, que el trabajo de eje no se ve como hecho por el sistema ni sobre el sistema. El trabajo de eje va a venir dado por las turbinas, por los compresores, por las bombas, y cada uno de esos tiene un valor de signo. ¿Ya? Pero ese valor va a salir del balance. Cuando hagan el despeje del trabajo, les va a salir el signo del balance. Ya, y Fernanda pregunta, ¿en qué situación un flujo no tiene velocidad? Ya, el flujo siempre lo vamos a considerar que no tiene velocidad, a menos que se diga lo contrario. Si no se dice que entra con velocidad, lo consideramos sin velocidad. Y por último, tenemos el término de acá, que es menos P de B en dt. Y me parece conocido este término, porque es el término asociado al trabajo de compresión-expansión. Y como ya vieron al inicio del curso, este trabajo es negativo. O sea, la convención es que vaya con un signo, menos. ¿Ya? Así que vamos. Esas son como las partes del balance, que tienen que tener claro como cada término. Ahora, en el ejercicio vamos a ver lo que les dije del trabajo. Así que ya partamos haciéndolo. Disculpa, Dime. la última duda era que dijiste que cuando hay velocidades sería energía cinética. Y tú ahí, por ejemplo, ahora pusiste como que tachaste la energía cinética en la parte izquierda cuando en este caso se habría. En ese caso sería U más energía cinética. No. Que el lado izquierdo es de acumulación, pero aunque haya energía cinética, no se considera como que se está acumulando energía cinética. ¿Ya? Ah, entonces no es lo mismo, no es lo mismo que vaya en el lado izquierdo a que vaya en el lado derecho. No es lo mismo. Porque aquí en el lado izquierdo es el diferencial de energía cinética respecto al tiempo. Aquí estamos sin diferencial. Es diferente que yo ponga aquí energía cinética que yo lo ponga acá. ¿Y cómo sería la acumulación de energía cinética? No sé, la verdad. Es que nunca he visto, pero como decía, nunca he visto un ejercicio que tenga acumulación de energía cinética, ni de energía potencial. Esos términos siempre son cero. Esto les podría decir que no consideran ese término. O sea, lo tienen que escribir igual cuando escriban el balance, pero siempre va a ser cero. El de U en dt, ese podría no ser cero. Y bueno, y el trabajo mecánico va incluido en el término de acá. De acá. Ay, perdón. De acá. Aquí va incluido todo lo que es trabajo, excepto el trabajo de compresión-expansión que está acá. Ya. Seguimos. Bueno, ¿queda alguna duda con algún término del balance? El trabajo mecánico, porque dijiste que el de eje eran turbinas, bombas y compresores, pero el mecánico de Sabes la que eso última va a teoría. depender del ejercicio si te digan que hay otro tipo de trabajo, pero se trabaja generalmente con los trabajos de las turbinas, compresores y eso. Pero si les dijera que hay otro, bueno, si el enunciado les dice, o el proceso, hay incluido otro trabajo, lo incluyen en este término, que es el de acá. Ya, esto es lo mismo que cuando en la primera ley ponían el de U
igual a dQ, o sea, a dW más Q. Acá ponían todos los términos del trabajo. O sea, este término contenía todos los términos del trabajo. Aquí pasa lo mismo con este término, que excepto que este no contiene lo que es trabajo de compresión y expansión porque está incluido acá. Bueno, va con el signo menos. Ya. Así que, bueno, ahora estamos. Entonces tenemos el ejercicio. Primero nos dice que hay que anotar los flujos como si fueran molares. ¿Sí? Tienen Q sub n, bueno, nos piden ahí mol por minuto. Pero tenemos acá que es decímetro cúbico por minuto. Tenemos que hacer una conversión de unidades. ¿Cómo hacemos la conversión de unidades? Entonces tenemos QN1, 75 por, bueno, es 75, sí, por 10 a la 3. Esto es para dejarlo en metros. De decímetro cúbico a metro cúbico. Y esto lo vamos a multiplicar por la densidad. Y la densidad que está en términos de kilo por metro cúbico. Y acá lo multiplicamos por el peso molecular. Entonces, cuando hagamos toda esa conversión, nos va a quedar finalmente acá mol por minuto. ¿Y cómo es la densidad? Bueno, la densidad la tienen que sacar de la ecuación de gases ideales. Que la densidad de un gas ideal es la presión por el peso molecular partido en RT. Y bueno, el enunciado da el peso molecular. Entonces, anotamos aquí. La presión de la corriente 1 son 5 bar. Entonces, 5 por 10 a la 5. Por 29,9, que es el peso molecular. El R y la temperatura, que son 10 grados Celsius, que son 283,15 Kelvin. Entonces, si se fijan, si hacemos todos estos cálculos, bueno, aquí van a ser gramos. Entonces, vamos a simplificar metro cúbico con metro cúbico y nos va a quedar gramos partido en minuto. Así que multiplicamos de nuevo por el peso molecular. Bueno, aquí hay que dividirlo en realidad. Y esto nos va a dar un valor de 15,92 mol por minuto. Oh. Entonces, esto es 15,92. Hacemos lo mismo para la corriente 2. QN2, lo mismo. Multiplican, hace cambio de unidades a metros cúbicos, después por la densidad y después por el peso molecular. Y les va a dar 10,26. Entonces, 10,26. Y el volumen lo sacan de la ecuación de gases ideal. Entonces tienen que volumen de gas ideal es presión por, o sea, que R por T partido en la presión. Ah, y aquí otra cosa también que quería decir del control es que vi mucho que no expresaban las propiedades molares, anotaban el volumen sin molar, ¿ya? Y calculaban los moles y después, o sea, calculaban el volumen sin molar y después lo dividían por los moles para sacar el volumen molar. ¿Ya? Eso no es necesario. No es necesario darse ese paso. Bueno, a menos que necesiten el volumen sin la propiedad molar. Pero si necesitan la propiedad molar, lo calculan directamente así. ¿Ya? Entonces, para B1, el R, le sabemos cuál es, 283,15, dividido en la presión, que son 5 por 10 a la 5 pascales. Y esto da 0,00471 metro cúbico por mol. Pero nos piden en
decímetro cúbico por mol. Y luego hacemos el mismo procedimiento para 2. Y en 2 nos va a dar 4,87 decímetro cúbico por mol. Ya. Respecto a esta parte de los volúmenes y de los flujos molares, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien con esto? Ya. Ahora tenemos todo lo que es corriente 1 y corriente 2. Así que nos falta completarlo. Vamos por la corriente 3 ahora. La corriente 3 nos dice que pasa por el tubo. 1 y 2 entra y sale por el tubo. Y ahora les pregunto, ¿dónde realizan el balance? ¿Acá? O sea, considerando que, bueno, entra 1 y 2, pero considerando aquí como un 3' o un 3 acá, a la salida. ¿Dónde ponen el trabajo? O sea, ¿dónde ponen el balance? Primero con 4. De A podría ser. Pero no sirve mucho hacer como el balance global. Aquí sirve hacer más como balance por cada equipo, por así decirlo. Bueno, esto no es un equipo, pero es un punto de mezcla. Ya, 3'. Ya. No nos sirve mucho en el 3', porque ya bien, se van a juntar, en 3' va a cambiar. Ya me dice Julián que lo pondría en el 3. Sí, es en el 3, no en el 3'. ¿Por qué se pone en el 3? De partida en el 3 sabemos su presión. En 3', que a la salida de este punto de mezcla, no sabemos la presión. Tampoco sabemos la temperatura. No sabemos la velocidad. Entonces tenemos muchas incógnitas. Pero si lo ponemos en 3, solo tenemos incógnitas la temperatura y la presión. O sea, la velocidad. ¿Ya? O sea, 3' igualmente, y 3, ¿cuál es la diferencia? en O 3' sea, ¿por qué no aún son el no. mismo trabajo? ¿Cómo? ¿Por qué no son lo mismo? Ya, porque el 3' aún no pasa por todo el tubo. Y en el tubo ahí le están entregando calor. Y en 3 ya pasó por todo el tubo, que es como a la entrada de la turbina. Entonces, por eso se considera aquí en 3. Aquí hay un cubo que lo está absorbiendo la tubería o el sistema. Entonces aquí ya va a estar el aire caliente. Ya va a aumentar su temperatura. Por eso no es lo mismo que aquí en 3', porque aquí en 3' es como que entró acá y quedó ahí. Ahí estamos considerándolo. Como a la entrada del tubo donde se está calentando. Igual podrían eventualmente resolverlo como con un 3', pero después tendrían que hacer un balance entre 3' y 3. Y eso no es conveniente porque es mucho trabajo extra y hasta quizás no se pueda resolver por tanta incógnita. Quizás se pueda, pero es un trabajo de malla y hay que como optimizar el desarrollo. Entonces mejor hacerlo en 3.
Entonces, dicho esto, primero vamos a hacer un balance de masa al punto de mezcla. Punto de mezcla. Este es el punto de mezcla, este de aquí. Ya va a ser dn en dt. Bueno, dijimos que es 0, no hay acumulación. Y esto va a ser igual a Q1 más Q2 menos Q3. Entonces aquí anotamos que Q3 es igual a Q1 más Q2. Y ya tenemos valores de Q1 y Q2. Entonces, que eran 15,92 más 10,26 mol por minuto. Y esto es igual a 26,18 mol por minuto. Ya, bien con el balance de masa. Vamos a anotar aquí. $18. Ahora nos falta nuestra otra ecuación, que es el balance de energía. Entonces ya anotamos du, bueno, aquí, ya por eso por esta ayudantía voy a anotar como los balances enteros. Ya después, cuando hacemos balance de nuevo, vamos a hacer esto más rápido. Más Q más W menos P de B en dt. Ya, aquí. Acumulación no tenemos. 0. Energía cinética tenemos. Entalpía también. ¿Por qué tenemos entalpía? Porque tenemos variaciones de temperatura. Energía potencial no tenemos. Decimos que está a la altura de referencia. Q sí tenemos. Trabajo no tenemos. Y trabajo, compresión y expansión tampoco tenemos. 0. Entonces nos quedan solo estos términos. Disculpa, Dime. creo que para la entalpía usábamos el PdV, ¿o no? Porque era un U y sumado al PdV quedaba la entalpía. Igual es necesario ponerle el PdV extra afuera. No. No, esa relación no se usa siempre. Aquí vamos a ver por qué no se usa siempre esa relación. Y cómo podemos reemplazar la entalpía. Me preguntan, cuando hice el balance en el punto de mezcla, ¿tomaste 3 y lo asumiste como punto de mezcla? ¿O al final tomaste 3'? No, tomé 3 efectivamente y lo asumí como un punto de mezcla. Solo que dije esto. Que mi volumen de control es esto. ¿Ya? Entonces, si yo tomo esto como volumen de control, el equipo, por así decirlo, que estoy tomando, o la caja que estoy tomando, es el punto de mezcla. Y estoy tomando la entrada acá, esta entrada y esta salida. Pero efectivamente estoy tomando 3, no 3'. Diferente sería si hubiera hecho esto. Ahora he tomado mi volumen de control así. ¿Ya? Entonces aquí sería 3'. Pero esto no lo hice. Hice lo de acá. Ya. Entonces tenemos acá, ya anotamos. 0 va a ser igual a Qn1 por H1. Entonces, entalpía con flujo molar. Más Qn1
por energía cinética, 1. Máximo. Bueno, esto es QM1, me equivoqué. QM1. Más QN2 por H2 más EK2. Y aquí, bueno, lo anoté, pero lo voy a dejar así, ¿no? Para no anotarlo todo. Pero ahí se entiende con lo que puse aquí. Esto que hice aquí, el QN con H1, QM con EK, lo mismo para acá. Entonces esto está, y acá más Q. Y ahora reemplazamos. ¿Para qué hicimos lo del balance de energía? Bueno, para aparte de eso, para conocer esta relación. Entonces Q3 lo vamos a reemplazar acá. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque cuando reemplacemos Disculpa. esto, dime. Tienes la entalpía en moles. ¿No nos conviene si estamos trabajando la energía cinética en masa, tener todo en masa? No, o sea, depende. Depende porque si tenemos nuestro valor de CP molares, mejor trabajar la entalpía en molar. Si nuestro CP fuera másico, ahí ya convendría trabajar todo másico porque tenemos energía cinética, pero igual tienes que darte cuenta que calculamos los flujos molares anteriormente. Entonces, como tenemos flujos molares y nuestro CP es molar, mejor dejamos la entalpía molar. Y me preguntan, aquí no hay acumulación porque sale y entra en flujos, ¿cierto? Sí, efectivamente. Entran los flujos y sale todo. No se queda nada dentro de la caja, por así decirlo. Así que, ya como les dije, si reemplazamos Q3 igual a Q1 y más Q2, y hacemos un cambio de acá factorizando todo, nos queda esto, que QN1 va a ser igual a H1 menos H3, más QN1, no, QM1, más QN2 por H2 menos H3, y más QM3, o sea, M2, digo, por EK2 menos EK3 más Q. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos eso? Que si se fijan aquí, vamos a tener delta H, delta EK, delta H, delta EK. Los delta H ya sabemos cómo calcularlo, que son CP por un delta T. Acá sería un medio de BI menos 1. Acá lo mismo, CP delta T, y aquí lo mismo, un medio de BI menos 1. Ya, de verdad. Bueno, el CP no nos da el valor de CP. Pero ¿qué hacíamos cuando no teníamos valor de CP? Hacemos el supuesto. Entonces decimos que no entendí cómo agrupaste los términos. Ya. A ver, tenemos este QN1 por H1. ¿Cierto? Y este QT, bueno, no, voy a anotar otra cosa mejor. Acá. Este Q3
menos. Sí, por el de materia. Reemplacé el de materia aquí. Q3, que es Q1 más Q2 por H3 más EK. Ya, bueno. Ya, entonces dijimos que el CP va a ser 7 medios de R, nuestro supuesto. Ya, y si vemos aquí, si reemplazamos este delta H, va a ser CP por T1 menos T3. T1 lo tenemos, pero T3 no la conocemos. QN1 también lo tenemos. QM1 no lo tenemos. La energía, bueno, aquí sería energía cinética de la velocidad 3 menos la velocidad 1. O sea, un medio, digo. Un medio de la velocidad 3 menos la velocidad 1. Velocidad 1 la tenemos, velocidad 3 no. QN2 lo tenemos, T2 lo tenemos, T3 no lo tenemos, QM2 tampoco. Esto es EK2, sí, EK2. B2 lo tenemos y B3 no lo tenemos y Q lo tenemos. Entonces, ¿qué nos hace falta? Una ecuación que relacione la velocidad con la temperatura 3 y, bueno, algo para encontrar los flujos máximos. ¿Cómo hacemos eso? Si nos vamos a nuestra definición de flujo molar y lo expresamos para 3, nuestra definición del flujo molar es la densidad de 3 por la velocidad de 3 por el área dividido en el peso molecular. Entonces, si se fijan, esto nos va a quedar en unidades. La densidad es kilo por metro cúbico, la velocidad es metro partido en segundo, el área es metro cuadrado y el peso molecular es kilo partido en kilomol. Entonces, simplificamos ese con ese, eso con eso con eso, y nos va a quedar kilomol por segundo. ¿Y qué es esto? Flujo molar en unidad de tiempo. Entonces, reemplazamos aquí. Bueno, el flujo 3 ya sabemos cuál es. Lo sacamos del balance de materia, 26,18 mol por minuto. Y esto va a ser igual a la densidad, que es presión por peso molecular partido en RT. Esto es P3 y T3 por V3, que esto es velocidad 3, por el área. Nos vamos a nuestro diagrama. Diagrama. Nos dice que el largo tubo horizontal tiene un diámetro de 0,1. Entonces lo consideramos, si tenemos un diámetro, como sacamos el área, pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Y esto lo dividimos en el peso molecular. Y aquí ya tenemos, P3 la conocemos, la daban, peso molecular también, R lo sabemos, el diámetro ya sabemos. Entonces nos va a quedar una ecuación que esté relacionando B3 y T3. Y si reemplazan esto, les va a dar que es 0,0015 por T3 por metro Kelvin a la menos 1 segundo. Ojo con las unidades de reemplazo. Ojo con las unidades. Le debería llegar a que tengan unidades de metro sobre segundo por Kelvin. Cristian, ¿qué fue eso que restaste ahí de densidades? ¿Cómo? Esa parte donde restaste las densidades me perdí ahí, o sea, fue muy rápido. Si le voy a explicar. Donde resté las densidades. El ¿Dónde resté? 26,18, el 26,18 mol por minuto igual a todo eso.
Ah, ya. Esto es la densidad 3, que es la densidad por gas ideal, que es presión por peso molecular partido en RT. Y ya lo demás es velocidad 3 por el área donde circula el flujo partido en el peso molecular. Esto es definición de la definición del flujo molar. No sé si esa era la pregunta. Sí, esa densidad de n, ¿Cómo? que hay como una densidad sub n, que está ¿Dónde? restando a la densidad 3. Ah, no veo lo que me está diciendo. Ah, no, ahí Se me respondieron refiere, por el chat. se Ahí me refiere respondieron por el chat. que un PM es presión 3 por peso Ah, molecular. Es que ah, como la N está chiquita, piensa que no, es P es presión 3 por peso molecular. Eso. Ya. Volvamos ahora a nuestra ecuación. Ahora sabemos T3 y B3. Tenemos dos ecuaciones, pero nos falta la incógnita de QM1 y QM2. ¿Cómo sacamos eso? Con esta ecuación, que es que el QM1 va a ser igual al QN1 por el peso molecular dividido, o sea, por un kilo, que es a 1000 gramos. ¿Qué dice en rojo abajo delta de K? Dice un medio de la velocidad I menos la velocidad I menos 1. Y en realidad, para este caso de acá, de este delta, sería un medio de la velocidad 1 menos la velocidad 3. Y para el de acá sería un medio de la velocidad 2 menos la velocidad 3. Ya. Entonces aquí hacemos nuestro nuevo análisis. La B al cuadrado. Ah, sí, verdad. La B al cuadrado. Casi se me olvida eso. B al cuadrado. Sí, importante eso. Sí, sí, porque energía cinética, un medio de la velocidad al cuadrado. Sí. Vamos al análisis, que era, tenemos acá, es mol partido en tiempo, bueno, pongámosle segundo, por el peso molecular, gramos por mol, y lo queremos en kilogramos. Entonces, simplificamos, y nos queda que es kilo segundo. Y esto es análogo para QM2, que va a ser igual a QN2 por el peso molecular, por un kilo es a 1000 gramos. Ahora tienen que ver si volvemos a nuestra ecuación principal, ya tenemos lo que es esto, y tenemos una ecuación que ¿cómo se llama? Relacione la velocidad 3 con la temperatura 3. Pero ahora, si se fijan, las velocidades están al cuadrado. Cuando ustedes reemplacen esto y lo despejen, va a ser caótico despejarlo a mano. Por eso tienen que, si les sale un ejercicio con energía cinética, tener como algún programa para poder
¿cómo se llama? Despejar resolver este sistema de ecuaciones, que es de 2×2. Ya sea, no sé, con la TI o con Wolfram o con alguna otra página. Porque esto tienen que resolverlo con algún programa. Si no se fijan mal, son muchos términos los que están involucrados y están al cuadrado. Entonces, se vuelve muy complicado hacerlo a mano. Disculpa, Dime. en el certamen, si salen expresiones así con hartos términos, ¿podrías hacerse uso de esas calculadoras matemáticas? Sí, Excel o... ¿Sí? sí, sí. De hecho, no lo pueden dejar expresado. ¿Por qué? Porque, o sea, van a tener puntaje igual, pero no van a tener todo el puntaje. Y sí pueden usar, porque sí, o sea, en este certamen lo podrán utilizar para si sale algún sistema de ecuaciones muy complicado. Pero para el certamen 2 va a ser, o sea, sí o sí van a necesitar algún programa para resolver los cálculos. Así que aprovechen ahora de buscar algo para aprender algo donde sepan ¿cómo se llama? Resolver estos sistemas, porque por certamen 2 cuando vean ecuaciones de estado, ahí ya sí que necesitan algún programa para resolver esas ecuaciones, porque es lo mismo, a mano, un caos. Ya, pero igual, no sé si aparezca algo así en el certamen, pero si llegara a aparecer algo así y es un sistema de ecuaciones muy complicado, le preguntan a la profe y la profe le va a decir que sí. Si es que es un sistema muy complicado, si es algo que se puede resolver a mano, no, ya sabrán, ya sabrán la respuesta. Pero eso, repasando todos los términos, vamos a llegar que T3 es igual a 444,6 Kelvin y la velocidad 3 es 0,667 metros por segundo. Y adicionalmente el volumen 3 es 12,3 decímetros cúbicos por mol. ¿Ya? Que bueno, estas las sacan de las ecuaciones de gases ideales. Ya, la identidad, aquí lo termina. Ya termina a las 6:20. ¿No? Pues ya terminamos. Ya. Aquí a poquito, pero ya queda lo último. Ya, entonces, ya no lo voy a anotar todo aquí, pero ya sacamos el volumen, sacamos la velocidad y la temperatura 3. Nos falta temperatura 4, la presión 4 y el flujo 4. Pero si hacen el flujo balance de materia a la turbina, lo que entra es igual a lo que sale, entonces el flujo 3 va a ser igual al flujo 4. Aquí, ¿por qué no podemos calcular volumen ni la velocidad? Porque, ¿se acuerdan del enunciado? Decía que la corriente 3, luego de pasar de la turbina, era descargada a la atmósfera. Por lo tanto, cuando se descarga la atmósfera, la corriente gaseosa se va a tomar todo el volumen posible y ahí ya el volumen no se va a poder calcular. Y la velocidad va a tender a cero, donde se va a poner en todo el sistema, o en todo el ambiente, o la atmósfera. Entonces, por eso por ahora no se calcula. Dicho eso, ¿cuánto vale la presión? ¿Se consideraría como la atmosférica? Sí,
La presión en la atmosférica, que es un bar. Entonces, aquí, un bar. ¿Cómo calculamos la temperatura? A las turbinas, turbinas, compresores, bombas, se consideran adiabáticas. Bueno, el enunciado igual decía, si no me equivoco, que era adiabática. A ver. Sí, se alimenta una turbina adiabática. Entonces, como es adiabática, nosotros utilizamos nuestras ecuaciones de adiabático, sistemas adiabáticos, que sí son aplicables para turbinas, compresores y bombas. ¿Cuál es la que más nos interesa de los sistemas adiabáticos? La que relaciona la temperatura con la presión. P4, P3, gamma menos 1, dividido en gamma. Como hicimos el supuesto del CP que era 7 medios, sabemos que el gamma directamente va a ser 1,4. La presión 3 la conocemos, la presión 4 también, la temperatura 3 también, y T4 no la conocemos, que es nuestra incógnita. Entonces T4 va a ser igual a 51,7 grados Celsius. Ahora vamos a alcanzar a ver lo de la tabla 6.1.b, pero aquí era solo rellenar estos datos. Solo quiero que veamos lo último, que era el trabajo de la turbina, y para que terminemos la ayudantía. Ya que esto lo quería ver por el tema del signo. Ya. Y para que antes de que se vaya. Entonces, anotemos nuestro balance de energía a la turbina. Ya tenemos, bueno, ya la acumulación. No lo voy a anotar todo. La sumatoria de QH más CK más CP más Q más W menos P de B en DT. Acumulación, 0. Energía cinética no hay, porque el flujo de entrada sí tiene velocidad, pero el de salida no tiene, sí, lo vamos a considerar que no tiene energía cinética. La energía potencial no tenemos. La turbina es adiabática, 0. Y aquí hay trabajo de eje, pero no es trabajo de compresión-expansión. Entonces, este valor es 0. Por lo que nos va a quedar que el trabajo es igual a Q por delta H. ¿Ya? Y aquí es reemplazando con el balance de materia, que Q3 es igual a Q4, igual a un QN. Y entonces el trabajo de eje. Y esta ecuación aplica para todas las turbinas que son adiabáticas. O sea, turbinas, dígase turbina, compresores, bombas, etc. El balance de energía siempre van a llegar a eso, a menos que la turbina, el compresor o bomba no sea adiabática. Si es adiabática, siempre van a llegar a esa ecuación. ¿Ya? Entonces aquí como reemplazamos que WS va a ser igual al flujo, que era 26,18 por el CP. Ya, aquí, como vieron, el W lo pasé para otro lado y no tengo el signo aquí, pero el signo lo metí dentro del delta. Aquí hice eso para que me quedara como T4 menos T3. ¿Ya? Entonces, ¿por qué era la presión atmosférica la presión final? Porque decía que luego de la turbina era descargado hacia la atmósfera. Entonces se considera que el fluido va a tener la presión atmosférica. No es porque esté abierto a la atmósfera, es porque es descargado a la atmósfera. Entonces tenemos, reemplacemos, y esto nos va a dar que el trabajo de eje es menos 91,3 kJ por minuto.
Mandar la pauta. No sé si voy a mandar la. Le voy a preguntar a la profe. Si es que si la profe me dice que sí, estaría hoy día subida, pero depende de lo que me diga la profe. Ya. Entonces, como vieron, el trabajo de eje me dio negativo. Entonces, de aquí sale el signo del trabajo del eje. Entonces, ahora ustedes pensarán para turbinas, esto es una turbina, el trabajo de eje es negativo. Efectivamente, el trabajo de eje es negativo. Pero eso se lo va a dar el balance. Ya, igual si se fijan aquí, dice aquí que es trabajo de eje, turbina. Bueno, no se ve muy bien, pero es trabajo de eje, turbina, signo menos. Y es porque el trabajo de la turbina se considera negativo. Si esto fuera un compresor, el trabajo no hubiera dado positivo. Entonces, de aquí sale lo que es el signo del trabajo de eje. ¿Ya? Pero no lo anoten en el balance directamente como signo negativo. Lo anoten aquí, digan así como, ya estoy en una turbina, así que lo voy a anotar negativo. No hagan eso. Anoten aquí, el balance siempre lo anotan igual. Los signos se los va a dar el balance cuando reemplacen los valores. ¿Ya? Y bueno, lo otro de acá, el delta H. El delta H es sumar el delta H entre 3 y 1 y más entre 3 y 2 para el largo tubo. La energía cinética es lo mismo. De energía potencial no tenemos nada. De Q eran los 120. Trabajo en compresión no tenemos nada. Y el trabajo de eje tampoco tenemos. Espera un segundo. En la turbina diabática no hay energía potencial, no hay energía potencial, o sea, no hay energía cinética, digo. Q tampoco hay. Trabajo de compresión tampoco hay. Y este valor es el mismo que este de acá, que es el valor que nos dio aquí, que era el de acá. ¿Por qué es el mismo? Porque si se fijan aquí, el trabajo está igualado a la variación de entalpía. Bueno, va multiplicado por el flujo, pero van igualados. ¿Ya? Y bueno, ya me pregunta, ¿por qué no habría energía potencial por la diferencia de altura de la turbina? No hay porque nosotros consideramos que toda la turbina está a nuestra altura de referencia. Entonces ahí decimos que no hay diferencia de altura. Eso es por conveniencia. Disculpa, Dime. dijiste que el trabajo de eje estaba igualado al delta H, pero después dijiste que había el delta H multiplicado por el QN. ¿Eso no cambiaría el valor? Porque nos piden aquí el delta H en kilojoule por minuto. Y para sacar el kilojoule por minuto, tú tienes que multiplicar el CP con DT por el flujo, para que te quede por unidad de tiempo. Entonces, aquí como te lo piden en esas unidades, los dos son iguales. Y sí, tiene que ser una diferencia significativa de altura para que sea considerable que haya energía potencial en la turbina. O decir que hay una diferencia de altura entre, o sea, que el enunciado diga que hay una diferencia de altura entre la corriente que entra y la corriente que sale. Pero si no, energía potencial cero, ¿no? Así que eso. No sé si tiene alguna duda. ¿Los valores de arriba cuánto dijiste que daban? ¿O cómo se sacaban? Ya, esto lo voy a anotar. El delta H, ese delta H da 120 kilojoules por minuto y es el delta H entre 3 y 1 más el delta H entre 3 y 2. Y el de la energía cinética da 1,58 por 10 a la menos 4 kilojoules por minuto. Y se hace lo mismo.
Lo mismo que acá, pero con energía cinética. Ya, sí, eso. Nada, estamos bien pasados de la hora, sí, terminemos. Y chao, estén bien, que les vaya bien en el certamen. Y bueno, cualquier duda me preguntan.